Tras esta breve pausa seguimos compartiendo noticias y les comentamos que el Parlamento aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio. Bruno Esteves preparó un informe al respecto y lo queremos compartir con ustedes. El Parlamento Nacional aprobó lo que es el acuerdo entre el Mercosur y la EFTA y a diferencia de lo que fue el acuerdo con la Unión Europea, el Parlamento uruguayo fue el segundo en aprobarlo. En este caso Brasil fue el primero. No hubo unanimidad en la Cámara de Representantes. Identidad Soberana decidió no apoyar el texto, por lo que se aprobó sin los votos de este partido político en la Cámara Baja. Recordemos que el EFTA, el acuerdo con la EFTA, comenzaron las negociaciones en 2017 entre el Mercosur y ese bloque que integran algunos países de Europa, y la firma se dio en 2025 en la cumbre de presidentes que se realizó en Buenos Aires, que viajó el presidente de la República. Luego se profundizó en la cumbre en Brasil con vicecancilleres, ministros de Economía y Finanzas de los respectivos países del Mercosur, que recibieron a una delegación importante de Europa. Pero vamos a repasar a continuación de qué hablamos cuando nos referimos a la EFTA, que es una organización intergubernamental. Está integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Están en el top 10 de los países con mayores ingresos. Economía de un bloque de 14.5 millones de habitantes aproximadamente, que representan un PIB combinado de más de 4.3 billones de dólares. Fue creada para promover el libre comercio y la cooperación económica entre sus miembros, tanto en Europa como a nivel mundial. Cuenta con 31 acuerdos comerciales que abarcan cerca de 42 países socios fuera de la Unión Europea, y en América con los estados centroamericanos, Chile, Colombia, Ecuador, entre otros, y ahora se suma el Mercosur. El analista internacional, doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui, informó que no es tan relevante este acuerdo en lo que refiere a diferencia con la Unión Europea, que cambia así drásticamente el acuerdo comercial, la economía de nuestro país y del Mercosur. El comercio con el EFTA está focalizado fundamentalmente en Suiza y en Noruega. Es un comercio muy bajo. De los cuatro países, digamos, el comercio está casi 100% concentrado en esos dos, y hay algunas oportunidades allí, además de una corriente de exportación que ya existe en algunos alimentos, especialmente en carne. Hay oportunidades, por supuesto, de ampliar a partir de la mejora de las condiciones de acceso en estos productos. Bueno, exportar más productos agrícolas y agroindustriales y alimentos procesados. Sin lugar a dudas, eso es algo que es beneficioso para Uruguay, que tiene competitividad en ese sector. Y por supuesto, a nivel de importaciones, bueno, importamos algunos productos como por ejemplo medicamentos también, que pueden ver mejorado también sus condiciones de acceso a Uruguay, y otros productos industriales que nos pueden exportar el EFTA. Así que sí, no es un impacto muy relevante en términos económicos, porque el comercio es muy bajo, pero bueno, tiene mucho para crecer, porque se trata de una región que tiene un nivel per cápita, de renta per cápita muy elevado. Entonces hay oportunidades, sin lugar a dudas, de que más empresas puedan exportar más productos, y también la importación, mejorar las condiciones de acceso en la importación. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la potencialidad de las inversiones. Creada en la década del 60 en respuesta a lo que es la Unión Europea y la Comunidad Europea mediante el Convenio de Estocolmo, se diferencia principalmente en lo que son los aranceles. Los países que le integran tienen, bueno, soberanía. No es como el Parlamento Europeo que tú visitaste cuando estuviste por Europa. Bueno, tienen soberanía, cada país pueden decidir lo que allí sucede. Y se habla también de las cuotas, como en el acuerdo de la Unión Europea, cada país del Mercosur tiene una cuota para determinados alimentos, que vamos a repasar a continuación cómo quedan las mismas fijadas para el Mercosur. 3.665 toneladas de carne bovina libre de aranceles, más de 2.000 toneladas de miel para el mercado suizo, 50.000 hectolitros de vino tinto para el mercado suizo, y Suiza va a ofrecer cerca de 260 indicaciones geográficas y el reconocimiento para el uso de términos de vino, y Uruguay obtiene la protección de 54 indicaciones geográficas para lo que es el vino. Esto fue destacado por la vicecanciller de la República, Valeria Zuccasi, actual ministra interina de Relaciones Exteriores, quien dijo que este acuerdo va a permitir profundizar otros que se van a firmar en esta administración.
Acuerdo Mercosur-Singapur, tenemos otros acuerdos en negociación, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, negociaciones que inician con el Mercosur, pero negociaciones también que el propio Uruguay está desarrollando solo, así que esa excusa ya no está. La pregunta ahora entonces es cómo aprovechamos, cómo nos preparamos como país para sacarle el mejor provecho a esos acuerdos, tanto para los sectores que ya le venden a esos países, pero también para potenciar nueva internacionalización, sobre todo de MIPYMES, que puedan apostar a encontrar nichos de mercado interesantes. Y si trasladamos a Uruguay, ¿cuál es el vínculo que tiene esta organización con el Mercosur? Principalmente la presencia en empresas en nuestro país. Lo repasamos a continuación. Suiza va a ofrecer desgravaciones totales e inmediatas por casi el 75% de sus importaciones, y Noruega al tanto va a alcanzar el 96,6% de la liberación. En Uruguay las exportaciones al bloque redondearon unos 54 millones de dólares. La carne bovina representó el 90% de los envíos. 45 empresas del EFTA ya operan en nuestro país y generan más de 2.500 puestos de trabajo directos en finanzas, farmacéuticas, alimentos y energía. Y si vamos al Mercosur, ¿qué implica para el Uruguay y para el Mercosur? Los productos de pesca uruguayos ingresarán sin cuota y con 0% del arancel. Hay cuotas sin aranceles para carne ovina, deshuesada y congelada, aceite de oliva, arroz, leche fluida, manteca y frutas y hortaliza. Suiza, en tanto, va a ofrecer desgravaciones totales e inmediatas por casi el 75% de sus importaciones desde nuestro bloque, y Noruega alcanzará el 96,6% de la liberación. Esta información surge de la versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, cuando concurrió una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, para informar lo que es el acuerdo entre el Mercosur y la EFTA. Ignacio Bartesagui, el analista internacional, informó que si bien es importante este acuerdo, también hay que profundizar la ley de competitividad que presentó en el Parlamento Gabriel Odone, el ministro de Economía y Finanzas. Uruguay tiene que seguir mejorando en la firma de acuerdos comerciales, que eso es algo que, bueno, por una continuidad, una política de Estado que por suerte se está dando, de pasos que se dieron en el gobierno anterior, son confirmados en este gobierno. La coyuntura está favoreciendo al cierre de acuerdos comerciales. Increíblemente, algunos pensaron que ya los TLCs no existían más, y estamos viendo la importancia de los acuerdos comerciales a partir de la coyuntura, algo que nosotros hemos reclamado siempre, y estamos beneficiándonos de eso. Entonces, lo que ocurrió con la Unión Europea, lo que está ocurriendo con el EFTA, lo que ocurrió antes con Singapur, las nuevas negociaciones que se están abriendo ahora, la negociación en curso con Emiratos Árabes, con Canadá, que puede tener buenos resultados este año. Todo eso son buenas noticias. Ahora Uruguay tiene que hacer sus deberes. Por eso es tan importante la discusión de competitividad, de la ley de competitividad que plantea Odone. Uruguay tiene que bajar sus costos de producción. Uruguay tiene que trabajar mucho en la promoción comercial y de captación de inversiones. Creo que allí hay mucho por hacer. Ya no es solo acuerdos comerciales, es, bueno, ¿cómo hacemos para bajar los costos de producción en Uruguay? ¿Cómo hacemos para facilitar la logística de exportación? ¿Cómo hacemos para que existan menos trámites? ¿Y cómo hacemos para que nos conozcan más? Hay un error en Uruguay de creer que nos conocen en el mundo entero. Yo tengo la suerte de viajar mucho y eso no es así. No nos conocen en el mundo entero. Debemos tener una actitud distinta en cuanto a promocionarnos, no solo para exportar e importar más bienes y servicios, sino también para recibir inversiones. Creo que todo el capítulo de promoción comercial, Uruguay todavía no lo está haciendo del todo bien, y es importantísimo profundizar la estrategia allí para aprovechar mejor los acuerdos comerciales. Bien, y al igual que sucedió en la Unión Europea, que Francia se negó al acuerdo con el Mercosur, ahora con la EFTA también sucede lo mismo, pero con Suiza. La Cámara Baja de ese país no aprobó este acuerdo con el Mercosur, apoyado principalmente por el Partido Ecologista, el Partido Popular de Suiza y el Partido Socialista. También se habló de la iniciativa de un referéndum, juntar firmas en caso de que se apruebe el texto entre el acuerdo del Mercosur y la EFTA. Bueno, vamos a ver cómo continúa en los distintos parlamentos de este bloque europeo, pero parece que en Sudamérica, en el Mercosur, ya avanza su ratificación, por lo menos en Brasil y en nuestro país. Seguimos adelante compartiendo noticias. Les comentamos que el Mercosur y Japón comenzarían las negociaciones
para un nuevo acuerdo de asociación económica. Las conversaciones de manera oficial comenzarían en la nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur que se va a celebrar en Paraguay a fines de este mes. El anuncio formal del inicio de las negociaciones está previsto para la edición número 68 de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se celebrará a fines de junio en Asunción, bajo la presidencia pro tempore de Paraguay, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, fueron los encargados de dar el anuncio de este importante acuerdo. La noticia se dio a conocer durante una reunión mantenida al margen de la cumbre del G7, celebrada el 16 de junio en Francia, y fue motivo de una declaración conjunta. En ese contexto, se realizaron 2 reuniones en enero y marzo de 2026, en las que los países del Mercosur y Japón abordaron un amplio conjunto de temas, entre ellos comercio, inversiones y el contexto internacional. Las partes intercambiaron información sobre áreas de interés y sensibilidades mutuas que deberán ser consideradas en el proceso negociador. Japón es uno de los principales socios económicos del Mercosur en Asia. El intercambio comercial entre ambas partes abarca productos agroalimentarios, manufacturas, insumos industriales y bienes tecnológicos. En este contexto, cabe señalar que ya iniciadas las conversaciones, Uruguay en junio asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional y que ya está prevista, según informaron fuentes de Cancillería a BTV Noticias, para marzo de 2027, la visita del presidente Yamandu Orsi al país asiático. Es momento de hacer la última pausa. Enseguida volvemos para los minutos finales de BTV al Día.